No sé si hay alguna pregunta. Em, Vamos a compartir. Ya. Entonces, abrimos eso. Nos largamos entonces. A ver, probablemente la última materia que estamos viendo dice relación con resolver un cierto tipo de ecuaciones eh, parciales, semilineales, se dice, porque hay una parte que es un operador lineal, como es el lado izquierdo de esta ecuación, y el lado derecho depende de manera no lineal de la solución. En esta ecuación que planteamos por primera vez, entonces eh, solo depende de u por ahora, pero va a poder depender del gradiente, como nos vamos a dar cuenta. Bueno, esta ecuación parcial, que tiene valor terminal, o sea, parte de los datos es el valor de u al instante t. T se supone que es el instante terminal. Vamos a ver que eso tiene aplicaciones en finanzas bien interesantes. Eh, bueno, vimos que esta ecuación está relacionada con una ecuación diferencial estocástica que vamos a llamar backward, porque el dato está dado al final del intervalo. Y resultó ser una ecuación de este estilo, donde uno reconoce el valor terminal xi, es g de b de t, f es el dato del problema, se llama el drift, y y z son la solución que uno anda buscando. Y es exactamente la función u evaluada en el browniano y el t, y z es el gradiente de la función. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? El y es una función de b de t, así que es medible hasta lo que pasa al instante t. Y también el gradiente, o sea, z también es medible. Eh, Vía esta interpretación, si el U es suave, quiere decir que el Y y el Z son suaves, pero lo más probable es que tengamos soluciones U que no son de clase C1, sino que van a ser soluciones un poquito más, en sentido más débil, y probablemente Y vaya a ser continua, pero Z no tenemos por dónde esperar que vaya a ser continua, a menos que sea muy regular la solución. Así que lo que le vamos a pedir a Y y a Z son distintas regularidades. El Y lo queremos adaptado y continuo, y el Z lo vamos a pedir previsible, que es un poquito menos regular. ¿Ya? ¿Y por qué necesitamos dos incógnitas? ¿Por qué no se puede resolver con una sola? Porque el Y tiene que ser adaptado. ¿Sí? O sea, no podemos poner Z igual a 0 en esa ecuación, porque el Y de t migraría al futuro y ya no sería adaptado. Así que es un poquito contraintuitivo que necesitemos esas dos incógnitas, pero vamos a ver que en el caso en que f igual a 0, uno se da cuenta que sí necesita las dos. Y el teorema que estamos probando es este que está acá, donde hemos supuesto condiciones suaves para f es Lipschitz y algunos acotamientos, la solución terminal está en L2, y vamos a buscar unicidad con esas restricciones, con Y adaptado, con Z previsible y con ciertas normas finitas. ¿Ya? El método es el mismo de casi siempre en ecuaciones, o en general en problemas donde queremos resolver una ecuación. Una de las primeras ideas es usar punto fijo, y eso significa que
va a haber que buscar una norma y una contracción en esa norma. ¿Ya? No hay muchas más ideas que eso. Entonces, lo que hicimos la clase pasada fue probar algunas preliminares. Por ejemplo, ¿qué pasa si f igual a 0? Probamos que esto tenía solución. Y la solución viene dada por el teorema de representación previsible, porque simplemente condicionando me doy cuenta que YT es la martingala que genera esta variable terminal psi, que es una variable de L2, así que esta es una martingala de cuadrado integrable, así que tenemos control perfecto de eso. Y una vez que conozco Y, puedo despejar Z, esencialmente reemplazo Y y paso todo a un lado y me doy cuenta que Z tiene que ser este proceso previsible que representa a la variable terminal psi. Y ahí está la solución entonces. Entonces Z es la representación de la variable xi e Y es la martingala que la variable xi genera. Si uno conoce Z, conoce Y, y si conoce Y, conoce Z. Así que, pero necesita las dos. Así que uno tiene, para el caso en que f es 0, que el generador también se suele llamar, el generador o el drift es 0, tenemos unicidad y existencia con las restricciones que dijimos. Y tiene que ser continuo, adaptado, tiene que tener una norma 2 finita, y Z también tiene que tener norma 2 finita. Estamos pidiendo un poquito más a Y, porque como queremos continuidad, estamos pidiendo norma 2 donde es norma uniforme en el tiempo y norma 2 en omega. Pero en cambio para Z pedimos norma 2 en omega S. ¿Ya? Ya. Entonces ahora viene la cosa más interesante, que es el teorema, que es la iteración de Picard, y probar que esta iteración de Picard es contractante en alguna norma. ¿Ya? Bueno, dijimos también que uno puede intentar distintas iteraciones de Picard porque tiene libertad de poner la iteración conociendo YN y ZN, quién es YN más 1 y ZN más 1, pero parece que lo mínimo es hacer lo que está escrito acá. Uno podría reemplazar aquí ZN más 1 también y hacer un método implícito. A veces los métodos implícitos funcionan mejor que los métodos explícitos, como este. Pero ese es un tema más bien de otro calibre, que es un tema numérico. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿por qué esta iteración tiene solución? ¿Por qué esta iteración produce soluciones que están en L2, en los L2 correspondientes? Bueno, porque tiene la forma de generador igual a 0, o sea, de f igual a 0. El hecho de que uno conozca esta parte es como tener f igual a 0, ¿cierto? Lo único que va a cambiar es que la variable terminal es un poquito distinta. Entonces completamos una integral y sumando y restando, digamos, tendremos que, si sumo este pedazo integral a ambos lados, entonces me queda que, ir redefiniendo una nueva incógnita, me queda que tiene esta forma la ecuación. Y esa ecuación tiene solución, que es de norma 2 finita y solución única. ¿Ya? Por lo tanto, eso me permite hacer esta iteración. ¿Ya? No sé si hay dudas hasta ahí. Ya. Lo que vamos a hacer es ver que efectivamente hay un control, porque vamos a necesitar controlar las normas de esta secuencia un poquito más adelante, para probar la contracción. Entonces, la idea es que si la norma de IN finita y la norma de ZN finita, vamos a encontrar una cota para la siguiente iteración. ¿Ya? Ya partimos con probando que la variable terminal, esa, tiene norma 2, porque si no, no vamos a poder usar lo que ya sabemos para el generador igual 0. Entonces eso requiere controlar esta integral, pero para controlar esta integral, bueno, simplemente usamos Cauchy-Schwarz,
y pasamos el módulo y el cuadrado para adentro. Lo que pagamos un T acá. Y entonces tenemos que esa parte al menos está controlada por el hecho que la función es Lipschitz por algo de este estilo. Entonces pagamos una constante que es F00. Voy a olvidar un poquito de los números 2, 4K cuadrado, etcétera, para avanzar un poco más rápido. Y al final, la norma 2 de ese valor terminal, bueno, tiene que ver con la norma 2 del dato original, más una constante que depende de la norma de las iteraciones. Aquí, en realidad, no se lee muy bien, es YN. ¿Ya? Las constantes que aparecen ahí no son óptimas, así que no. Simplemente dice que estas iteraciones están bien definidas. Y vamos a probar que es una contracción. ¿Ya? Aquí hay varios estilos. Probablemente la demostración original de Pardue-Peng es un poquito distinta a la que vamos a hacer acá, pero esta ya está un poquito más afinada, digamos, mejorada. Y entonces vamos a considerar dos términos consecutivos de esta secuencia y vamos a tratar de probar que hay una contracción. Escribamos esto, como uno tiene que usar formuladito, la formuladito escrita backward es un poquito complicada porque hay signos que cambian, así que escribamos esta ecuación en forward. Entonces, en forward, fíjense que tal como está escrita, este es como el valor inicial, escrito en términos del valor terminal, porque integro desde t hasta t mayúscula. Entonces ahora voy a restarle el valor y en 0 y voy a tener esto. ¿Ya? Entonces fíjense que hay un cambio de signos acá. ¿Ya? Entonces, la derivada de y con respecto al tiempo es menos la diferencia de las funciones y la derivada con respecto al browniano es más. Tiene un signo opuesto al que uno pensaría si es que deriva directamente aquí en esta ecuación. Ya. La función que queremos, bueno, este es como diferencial. Vamos a aplicar la fórmula de a esta función. Y van a darse cuenta por qué necesitamos ese beta. Entonces, una función que depende de x y de t, que es una exponencial multiplicada por x cuadrado. Esencialmente, lo que queremos es controlar la norma 2 de este incremento. Y el elevado beta t es un resquicio para lograr producir una contracción. ¿Ya? Ya, entonces, la fórmula de Ito va a tener una derivada en tiempo y dos derivadas en x, ¿cierto? Entonces, tenemos, y la escribimos desde t minúscula hasta t mayúscula, así que esta es la condición inicial, desde t minúscula. La condición terminal es 0 porque ambas soluciones, la yn y la yn más 1, ajustan a esta variable xi, así que el lado izquierdo es 0. Y después tenemos tres términos, como dijimos. Uno por derivada temporal y dos por derivada espacial. Entonces simplemente derivamos con respecto a x, es 2x de la exponencial, este es, daría con respecto al tiempo, me da un beta, y la segunda derivada con respecto a x es constante, es 2, y en la formuladito hay un medio, así que me queda este término de acá. Ya. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos 0, fíjense que tenemos 0 entonces, es igual a una suma de términos. El primero es lo que quiero controlar, es el incremento de y al cuadrado, y el segundo término proviene de acá porque el diferencial de y contiene dos términos, como acá, entonces hay una parte que es martingala, ¿está?
ese agrega otro término acá que tiene un signo menos. Y después están los otros dos términos que ya salieron por hito. ¿Ya? Entonces, veamos que lo que dijimos que es martingala, efectivamente es martingala, porque quiero eliminarlo. Ya, lo vamos a escribir de esta manera. Fíjense que teníamos ser igual a algo, y voy a tratar de dejar a un lado derecho todo lo que tiene signo positivo, todo lo que es positivo más que signo, todo lo que es positivo, sí o sí. ¿Y qué cosas son positivas? Ese es positivo, bueno, la martingala no, ese es positivo, y este es positivo. Este no sé si es positivo o negativo, porque tiene un signo menos delante, pero son incrementos, así que no es positivo ni negativo en general. ¿Ya? Y eso lo voy a dejar en un lado y al otro lado paso el resto, entonces me da esta igualdad. Y el primer término es martingala. Ya. Desarrollemos este último término, porque tenemos términos cruzados. El incremento en Y en la etapa n más 1 y el incremento de f en la etapa n. ¿Ya? Entonces tenemos un producto, bueno, un producto lo podemos acotar por la suma de los cuadrados, pero vamos a usar esta desigualdad que hemos usado varias veces un poquito más astutamente, que es escribir 2ab como 2a por raíz de beta por b partido por raíz de beta, y entonces eso me queda menor o igual que la suma de los cuadrados del primero y el segundo. Entonces 2ab es menor o igual que a cuadrado más b cuadrado, pero refinamos un poquito esa desigualdad. Entonces me queda menor o igual que a cuadrado por beta más b cuadrado partido por beta. ¿Ya? Entonces, esta desigualdad la vamos a usar un par de veces. 2ab menor o igual que a cuadrado beta más b cuadrado partido por beta. Eso es esencialmente la convexidad del cuadrado. O del logaritmo, si quieres. Ya, entonces, ¿cómo controlamos delta n más 1, delta nf? Bueno, delta n más 1, delta nf, lo vamos a controlar por beta, el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, partido por beta. Entonces esto me da origen a estos dos términos. Y escogemos beta justo para cancelar ese término que está al lado izquierdo. Entonces, pagando un poquito en delta nf, logramos eliminar ese término. En realidad logramos eliminar la dependencia en el lado derecho del incremento n más 1, porque en el lado izquierdo todos son incrementos de n más 1 y hay un solo término de incremento n más 1 en el lado derecho que lo logramos eliminar así, pagando un poco en el otro. Entonces finalmente nos queda estudiar la martingala, pero la martingala, fíjense que delta n más 1 es de norma 2 finita, delta nz es de norma 2 finita, así que si uso Burkholder David Gandy para momento 1, no me da todavía como para estudiar momento 2 de M, porque eso involucraría momentos de orden 4 de delta N Y y delta NZ. Así que estudiamos el momento de orden 1. El momento de orden 1 está acotado por el momento un medio de la variación cuadrática. Eso es lo que dice Burkholder David Gandy, que si quiero calcular el momento de orden P de una martingala o del supremo de una martingala, eso está acotado por el orden P medios, el momento P medios de la variación cuadrática. Ahora, la variación cuadrática de esa martingala es fácil. Aquí me falta un 2. La martingala contiene un 2. ¿Dónde está escrita? La martingala contiene un 2 que es de la formuladito, este 2 que está acá. Así que aquí está faltando algo. Entonces aquí está faltando un 4. Entonces la variación cuadrática de una integral estocástica es simplemente la integral del cuadrado del integrando, y eso es lo que está ahí. Aquí por supuesto falta un elevado beta.
Perdón. Aquí falta un elevado beta S. Que está ya considerado más abajo. Y entonces, bueno, aquí ya es un poco de manipulación, que es lo que hacemos. En el momento un medio, entonces va a arrojar un elevado beta t, si quieren. Estoy tratando de probar que esto es finito, ¿eh? No estoy tratando de ser súper óptimo. Me falta un 4 acá. En esta parte no es necesario ser tan fino, porque solo quiero probar que es una martingala. Ya. Entonces sacamos el supremo de los incrementos y ahora de nuevo podemos separar esto por suma. Entonces tenemos un producto entre el supremo y la raíz de una integral, entonces son menor o igual que una constante por la suma de los cuadrados. O si quieren podemos usar Holder, como quieran. O Cauchy-Schwarz, ya que estamos usando potencia 2. Entonces me va a quedar aquí un 4 en definitiva, pero lo importante es que es finito. Entonces el momento un medio de la variación cuadrática es finito, eso quiere decir que la martingala tiene momento de orden 1 y por lo tanto es una martingala. M entonces es no solamente una martingala local en el sentido que cuando tengo una integral estocástica, recuérdense que en el caso general necesito localizar para que esto esté bien definido, pero una vez que uno tiene un momento de orden 1, entonces es martingala. Y entonces podemos eliminar ese término si tomamos esperanza. Entonces, volviendo a donde habíamos llegado, habíamos escogido este beta, perdón, habíamos eliminado este término de acá, desarrollando esto como suma de cuadrados y escogiendo adecuadamente qué coeficientes van en cada uno. Entonces logramos eliminar del lado derecho la dependencia en incremento n más 1 y tenemos incrementos de orden n más 1 relacionados con incrementos de orden n. Eliminamos la parte martingala y tenemos que esta esperanza, que son los dos que me van quedando al lado izquierdo, es menor o igual que un solo término que me queda al lado derecho, que es este que provenía del desarrollo de ese producto. Y entonces fíjense que el lado derecho lo vamos a expandir por el delta NF. Les recuerdo que hagamos esto una vez, el delta NF es f en y n zn menos f en y n menos 1 zn menos 1, y eso es menor o igual que una constante de Lipschitz in menos in menos 1 más zn menos zn menos 1. Como está al cuadrado, entonces vamos a tener cuadrado una suma que la acotamos por 2 veces cada uno. Así que al final, ¿qué es lo que queda? Bueno, queda el 2 que proviene de este cuadrado de la suma. El k cuadrado es porque la constante de Lipschitz va a aparecer al cuadrado. El beta está acá. Así que al final me queda que esto es menor o igual que gamma, que es 2k cuadrado partido por beta. Por un lado, por la esperanza de los incrementos en y al cuadrado más la misma integral, pero en z. Y entonces tenemos una iteración de este estilo. Un más 1, que es esta integral, o sea, es la norma 2, digamos, esta norma 2 con peso exponencial en la iteración n más 1, y bn más 1 es lo correspondiente, pero en el z. Entonces, la ecuación que está allá arriba dice un más 1 más la integral de bn más 1 es menor o igual que gamma, la integral de un más la integral de bn. Y llegamos a esta iteración tipo Gromwall, pero con dos funciones. Y las funciones U son
son continuas y son positivas. ¿Mm? Ya, entonces lo que vamos a hacer, bueno, fíjense que en B tenemos una iteración parecida. La integral de Bn más 1 a un lado y la integral de Bn al otro, pero en uno no tenemos la misma iteración. Así que lo que vamos a hacer es integrar esta ecuación. Entonces, fíjense, en el lado izquierdo descartamos un término que es este, y tenemos n más 1 menor o igual que gamma por una integral. Integramos esa desigualdad. Entonces me queda la integral de n más 1 es menor o igual que gamma por la integral doble. La integral doble usamos Fubini. Así que me queda menor o igual que gamma, me queda un s menos u, que es la integral en la variable t minúscula. Y entonces finalmente ese menos t lo cortamos por t, así que me queda gamma por t por la integral, la misma integral. Así que integrando vuelve a aparecer la misma integral. Y entonces vuelvo a esta desigualdad. Ahora, si elimino este término, tengo que la integral del Bn más 1 es menor o igual que gamma, esa integral. Así que en realidad la suma es menor o igual que la suma. Y eso está escrito acá. La suma es menor o igual que gamma t, es esta desigualdad, y el 1 es la desigualdad anterior. ¿Ya? Así que lo que ahora sí tenemos es una iteración. La integral de una función n más 1 es menor o igual que una constante por la integral iterada en n. Si le escribimos esto, ¿qué significa? Significa, si uno reemplaza lo que es Bn más 1 y Un más 1, significa que una cierta norma estrella satisface que la norma estrella de la diferencia entre n más 1 y n es menor o igual que raíz de gamma t más 1, la integral, la norma de la diferencia en la etapa anterior. ¿Y qué es lo que es la norma estrella? La norma estrella es justamente esta norma L2 con peso. Si uno reescribe eso, el cuadrado, fíjense que es la suma de las normas L2 de Y y de Z, así que eso es lo que está escrito acá, con los correspondientes pesos. Déjenme ver si los pesos están correctos. Este es beta, fíjense que lo que aparece es beta, y acá debería ser beta. Beta, está bien. Está bien. Ese espacio es fácil ver que es un L2. Es el L2 no de P en omega y Lebesgue en S, sino que es Lebesgue con un peso, que es una exponencial, que en intervalo 0t es absolutamente acotada, así que eso es equivalente a la norma L2. El peso está entre 1 y, bueno, si beta es positivo, digamos, y L o beta t, así que esta norma es totalmente equivalente a la norma L2, y entonces es un espacio de Banach, de hecho es un Hilbert, y ahora seleccionamos el beta. Esta cantidad que aparece acá actúa como contracción, entonces me dice esta norma estrella en la etapa entre n y n más 1 es menor o igual que esa constante raíz de gamma t más 1 por la misma norma en la etapa n, y voy a pedir que esa constante sea menor que 1. Esa constante es 2k cuadrado partido por beta por t más 1, t es finito, y por lo tanto, escogiendo beta grande, podemos pedir que es menor que 1. ¿Sí? Entonces ahí está la selección de beta. Si escojo un beta suficientemente grande, esta constante que aparece en nuestros cálculos es menor que 1, y por lo tanto tenemos una contracción en este espacio, que no es el paso que quiero finalmente, porque esto no me está dando norma supremo sobre Y, sino me está dando norma L2 en Z y en Y. ¿No? Así que este es un paso intermedio. Pero tengo una contracción en ese espacio de Banach, y por lo tanto tengo un único punto fijo. Finalmente, ¿qué es lo que tengo? Entonces tengo convergencia a un punto fijo,
Y volvemos ahora para tratar de probar que no solamente tengo convergencia en norma 2 en la parte Y, sino que convergencia en supremo norma 2. Entonces volvemos a esta descomposición que teníamos hace un rato, después de que eliminamos algunos términos, fíjense. Volvemos a la desigualdad crucial, que es esta. En esta desigualdad tenemos, déjenme ver, en esta desigualdad tenemos por un lado el incremento en Y más la integral de incremento Z, menor o igual que una martingala más un incremento en delta NF. Este incremento en Z lo vamos a eliminar, porque es positivo, así que tengo una desigualdad aún más fuerte, y eso es lo que voy a usar aquí. ¿Ya? Entonces es la desigualdad que proviene de allá, pero eliminando en el lado izquierdo esa integral extra positiva, perdón. Y ahora tomamos supremo. Supremo, entonces, en el lado izquierdo, supremo sobre la martingala, tenemos el supremo de la suma, es menor o igual que la suma de los supremos, el último término es positivo y creciente, así que el supremo se alcanza con el extremo máximo. Y ese término ya lo teníamos acotado por gamma, por las integrales delta y cuadrado más delta z cuadrado. ¿Ya? Así que es el mismo tipo de desigualdad, pero ahora tenemos supremo. Y si uno calcula la esperanza de eso, entonces de nuevo vuelve a aparecer la norma un medio de la variación cuadrática, eso es de nuevo Burkholder, David, Gandhi, pagando una constante que es la constante de esa desigualdad. Y en el lado derecho tenemos este término extra que ya lo tenemos controlado, que es la norma estrella de esa iteración. La norma, la integral de la raíz de la variación, dijimos, salvo error o omisión, que tenía este aspecto. Entonces, esta es la variación. Y ahora vamos a ser un poquito más cuidadosos. Bueno, volvemos a sacar el supremo. Acuérdense que la raíz está dentro de la integral, ¿ya? Entonces tenemos, nos sale el momento orden 1 de delta NI, multiplicado por la raíz de esa integral. Entonces ahora volvemos a separar por Cauchy-Schwarz, como quieran, eso da más o menos lo mismo. Entonces, fíjense que aquí tenemos esto de la forma A, B. Entonces tengo 2AB es menor o igual que, fíjense que lo voy a escribir de esta forma, C por A, más 1 partido por C por B. Lo escribo de esa manera. Entonces, pagando una constante C, tengo eso y eso. Me interesa que el C sea chico para que, fíjense la idea, tengo, al lado izquierdo tenemos una norma del supremo delta n más 1i, y al lado derecho va a aparecer algo parecido. Así que, si el lado derecho es muy grande, esta desigualdad es trivial y no me sirve para nada. Así que me interesa que en el lado izquierdo este término aparezca con una constante chica. Ya. Entonces el C va a ser pequeño. Entonces tenemos esto, pagando 1 partido por C, entonces va a ser muy grande, pero en la norma de delta n, Z, que esa ya la tenemos controlada. ¿No? Perfecto. Entonces, si tomamos C por C1 igual a un medio, fíjense que aquí va a aparecer un C1 por C. Entonces, lo que tenemos es una iteración del estilo, una cierta cantidad, es menor o igual que C1 por C por ella misma. Eso es lo que aparece. ¿Ya? Entonces, corremos tanta indicación acá. Entonces, repito, lo que tengo al lado izquierdo es una cierta cantidad y en el lado derecho me aparece C1 por C por la misma cantidad.
Fíjense que es exactamente el mismo término. Así que si uno toma C1 por C igual a un medio, entonces tengo esa norma menor o igual que un medio, la misma norma. Entonces esa la paso restando al otro lado. Y me queda un medio de acá. Entonces ahora tengo control completo de la norma que me interesa, la norma supremo en el tiempo, norma 2 en omega, del incremento en I, controlado por, bueno, hay que ver qué es lo que da, C1 partido por C más gamma, no importa eso, no me interesa mucho. Es una constante, no depende de n, eso es lo único importante por ahora. Y la norma 2, al cuadrado, digamos, de esta norma 2, que es una norma L2 de delta NI, delta NZ, que probamos que era contracción, así que puedo ir hasta donde partí con Y0Z0, pagando gamma T más 1 a la N. Así que tengo un decaimiento geométrico. Acuérdense que esto es menor que 1. Así que tengo un decaimiento geométrico de estas normas. Así que de nuevo tengo que esa secuencia delta NI es esta secuencia de Cauchy en esta norma. Entonces tengo un medio de la esperanza al supremo delta N más 1 Y al cuadrado es menor o igual que una constante por una ρ a la N. Y ρ es menor que 1. Así que eso decae geométricamente, eso permite probar que las sumas parciales de los delta n son de Cauchy. A ver, escribamos eso porque yo lo pasé muy rápido, pero es porque este tipo de cosas las veo muy a menudo, pero fíjense que tenemos algo de este estilo. Delta X, delta NX, en una cierta norma, es menor o igual que una constante a la n por otra constante, d. Entonces las sumas parciales, delta nx, que es hasta, digamos, delta in, igual 1 hasta n, que es esencialmente xn menos x0, porque esto es telescópico. Esta secuencia es de Cauchy, porque cuando hago diferencia entre la suma igual 1 hasta m menos la suma igual 1 hasta n, en norma, eso es menor o igual que la suma desde n más 1 hasta m, en la norma de los deltas. Recuerden que aquí delta i, delta i x, eso es menor o igual que la suma n más 1 hasta m. Estoy suponiendo que m es mayor o igual que n más 1. De d por ρ a la n, y ρ es menor que 1, por supuesto. Entonces esto decae con m y n, esto es ρ a la i, perdón. Con m y n tendiente a infinito. ¿Ya? Es el argumento clásico de estas iteraciones. Así que tenemos que esta secuencia, estas iteraciones en Y, es de Cauchy en esta norma, en la raíz de esta cantidad, que es una norma, y por lo tanto tenemos también convergencia en esa norma. La consecuencia entonces es que IN es de Cauchy en esta topología, y por lo tanto hay convergencia también en esa norma. Acuérdense que el YN convergía en L2, el YNZN convergía en L2, pero lo que hemos probado es que esta topología, que es más fuerte, es comparable a la otra. Eso es lo que probamos en el fondo. Y por lo tanto, también tengo convergencia en esta topología hacia Y. Y eso significa que el límite es continuo, porque los YN son continuos. Eso es simplemente inducción, como fueron construidos los YN. Entonces ya tenemos que Y tiene trayectorias continuas. ¿Ya? Lo que viene a continuación es tratar de probar que ese límite posible
YZ. Entonces ya tenemos que Y es un límite uniforme, es continuo, y Z es un límite en L2, que esa pareja YZ es solución de ecuación, finalmente. Entonces simplemente ahora pasar por sus subsucesiones y usar convergencias dominadas y cosas así. ¿Cómo funciona? Esto todavía requiere detalles, ¿no? Porque no es tan directo. Entonces, como tenemos convergencia esencialmente en L2, podemos suponer que esta cantidad, supremo, converge a cero casi seguramente para una subsucesión. Recuerden que la convergencia en L2 implica convergencia casi segura. Entonces tenemos convergencia casi segura de las trayectorias de YNK a Y. Ya. Por otro lado, lo que necesitamos controlar o probar es que la integral de FYN, ZN, converge a la integral de FYZ. Ese tiene un tema delicado. Pero tenemos un control de este estilo. Supremo sobre S es menor o igual, esa esperanza es menor o igual que la integral de la norma 2. Como F es Lipschitz, eso se reduce a norma 2, así que eso tiende a 0. Así que tengo convergencia uniforme también en las partes que son dadas por el generador. Entonces, no solamente en Y, sino que en el lado derecho también voy a tener el generador. Aquí hay un pequeño error de notación. Estos Y deberían ser el límite, que está abajo. Así que esta parte integral también converge, y podemos suponer que hay convergencia casi segura si es que tomo una subsucesión. ¿Ya? Tengo una subsucesión primero, que los Y convergen a Y, los YNK convergen a Y uniformemente en tiempo, y casi seguro eso en omega, comparando estas integrales de Lebesgue, que no es la parte browniana todavía, y usando que el F es Lipschitz, finalmente también tenemos una subsucesión, que puedo suponer que es una subsucesión de la anterior, que tengo convergencia casi segura de estas integrales, y eso me implica, en particular, como tengo convergencia uniforme, que esta integral del límite es finito casi seguramente. ¿Ya? Es parte de lo que necesito para probar que puedo intercambiar límites con integrales. ¿Ya? Por otro lado, la parte browniana. Entonces, la parte browniana, de nuevo, vamos a usar Burkholder de Gandhi, que es, si se han dado cuenta, es central en la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas. O sea, si uno quiere dominar, si uno quiere controlar convergencias integrales, en caso que son martinganas, está prácticamente obligado a pasar por la variación cuadrática. Así que Burkholder me asocia el momento de orden 2 de una martingala con el momento de orden 1 de la variación cuadrática. Recuérdense que esto es la variación cuadrática. La variación cuadrática de esta martingala. Y eso ya sabemos que converge en L2 a 0. Así que también podemos suponer que esta convergencia es uniforme casi seguramente. Entonces, pasando por las convergencias en L2 en el fondo, pasamos a convergencia casi segura vía una subsucesión, y vamos a suponer que la subsucesión funciona para todos los términos en simultáneo. ¿Ya? Necesito conectarme un segundo. Perdón. Enchufar porque está cargándose. Preguntas hasta ahí. Es de bastante cálculo y de bastante agotamiento. Es bastante más complicado que el caso forward. Pero son desigualdades, son todas siempre las mismas, ¿no? Burkholder, después usamos
la convexidad del X cuadrado, etcétera. Pero hay detallitos en que si uno quiere llegar a una contracción, hay que hacerlo con cierto detalle. Ya, entonces ahora ya eh, tenemos contracción. Un momento. Déjenme matar un proceso que anda corriendo por aquí atrás, que puede ser que esta cosa se caiga. Ya. Ya. Entonces tenemos todos los términos convergen casi seguramente. Y entonces volvemos a la ecuación y lo que nos da es que en cada uno de estos términos hay convergencia uniforme casi segura al correspondiente término reemplazando los yn por y y los z por z. Así que yt finalmente y z satisface esta ecuación casi seguramente. Entonces ya tenemos yz, tienen normas finitas, z en L2, y supremo L2, y es continuo adaptado y z es previsible. Y entonces solución, porque nosotros buscábamos solución en ese espacio. Entonces YZ es solución. Y finalmente, tenemos la convergencia hacia un punto que es solución de la ecuación. No nos importa que sea una subsucesión la que converge, porque lo que queremos es subsucesión convergente casi segura. ¿Por qué se usa eso? Porque quiero que el límite verifique una ecuación. Entonces me basta pasar por subsucesiones. Probablemente uno no sea capaz de probar que la subsucesión completa converge casi segura, porque solo tenemos cotas, dominaciones en L2, así que dudo que uno pudiera demostrar que la solución completa, pero eso no hace falta, porque lo que quiero es identificar el límite. Para identificar el límite me sirve una subsucesión. Entonces verifica todos los requerimientos, Y y Z son adaptados, Z es previsible, Y es continuo, y las normas correspondientes son finitas, Y, Z satisfacen esta ecuación. ¿Ya? El último pedacito de cálculo que necesitamos hacer es que si tenemos dos soluciones, entonces son la misma, que es la unicidad. Volvemos entonces a nuestra norma estrella, que es simplemente la norma L2 con un peso. Y recuérdense que hicimos, lo que probamos es que en una iteración de Picard, lo que podíamos relacionar era la etapa n con la etapa n más 1, pagando una constante que era gamma t más 1, que suponíamos que era menor que 1. Así que si tengo dos soluciones de la misma ecuación, las resto, y es un caso particular de eso. Un caso bien particular donde el incremento n más 1 es igual al incremento n. Entonces, es por eso que obtenemos esta desigualdad. Es exactamente la misma propiedad, lo único que ahora delta n más 1 y delta n son lo mismo. Y entonces esto dice que esa norma tiene que ser 0, porque esta cantidad es menor que 1. Es el típico argumento de punto fijo, que una vez que tenemos una contracción, entonces el punto fijo tiene que ser único. Y entonces esta norma es 0, y eso significa que las dos son iguales casi seguramente, pero la continuidad de las trayectorias dice que son iguales. Y z igual z tilde en el sentido de igualdad casi segura, porque esa es la igualdad para variable aleatoria, digamos. Z es una variable aleatoria, no le estamos pidiendo ninguna continuidad.
sea, uno no espera que tenga para todo omega z igual z tilde, eso es imposible. Porque la integral estocástica no distingue dos procesos que son iguales en CTP. Porque mal podría tener unicidad. No espera más unicidad que esto. Entonces volvamos a la aplicación donde partimos. No sé si hay preguntas. O sea, esta parte de la demostración es bastante árida, pero la gracia que tiene es que muestra una cierta técnica que sirve en muchas áreas, en muchos problemas, que es cómo obtener, al menos en cálculo estocástico, cómo obtener iteraciones que son contractantes. Y las cosas que usamos fueron desigualdad Burkholder, alguna vez usamos la desigualdad de Doob, usamos también estas desigualdades que controlan las martingalas con su variación cuadrática. Y esta idea de ciertas normas con peso que se usa bastante hoy en día. Ya. Entonces volvamos a la aplicación y pensemos que tenemos una solución suave, digamos C2 para no andar molestando. Supongamos que F es continua, acotada y G también. Y que U es solución de esa ecuación, donde el valor terminal está dado por G. ¿Ya? Entonces, voy a suponer que YT es U de B de T, T, y Z es el gradiente de U. Y si uno aplica fórmula de Ito, bueno, fíjense que lo que aparece es... estoy escribiendo esto como que fuera varias variables, pero todo lo que hicimos aparentemente fue en una variable. En realidad nunca usamos que fuera de una variable. Así que es llegar y pegar, casi, copiar y pegar la demostración que hicimos para el caso multidimensional. Toda la clave está en que el browniano multidimensional satisface también el teorema de representación previsible. Entonces, si uno aplica fórmula de Ito, ¿qué es lo que va a hacer el de Y? El de Y va a tener gradiente de U de B, o sea, Z de B, ahí viene ese término, y después vienen dos términos, uno por la deriva temporal y uno por la deriva espacial dos veces, pero eso hace intervenir ese operador y eso es menos F, y por lo tanto por eso aparece F. ¿No? Así que es exactamente la fórmula de Ito, simplemente usando la ecuación. La ecuación es la definición de Z. Y entonces, la pareja YZ satisface esta ecuación backward, que sabemos que tiene solución única. ¿Hasta dónde podemos aguantar? Bueno, F Lipschitz y aparece G del browniano, y eso tiene que ser una variable de L2. Bueno, el browniano tiene momentos exponenciales, así que el G podría crecer incluso exponencial. ¿Ya? Lo único que necesito es que esta variable esté en L2. Y bajo esas condiciones hay una solución única, YZ. Entonces, digamos que conozco Y. Entonces, fíjense que ¿qué es lo que es? ¿Cuál es la relación entre Y y U? Es esto. Y de t es una función U del browniano y de t. Entonces, tengo que U de B de t, t, es YT, ¿cierto? Y por lo tanto, si yo calculo la esperanza condicional de YT dado B de t igual a X, es calcular la esperanza condicional de una función de B de t, t, dado B de t igual a X.
Eso es simplemente reemplazar b de t por x. Entonces esto es u de xt. O sea, conozco la solución. Si conozco y, simplemente condiciono y tengo la solución. Entonces, ¿cuál sería una manera de resolver esta ecuación? La ecuación parcial. Bueno, resolver esta ecuación, para eso uno debería pensar a lo mejor en algún método numérico. Necesito el y como necesito el y como proceso, digamos. Necesito conocer las trayectorias de y. Y más aún, cuando hago la simulación, necesito las trayectorias de y, las trayectorias de b guardaditas en alguna parte, porque después necesito calcular esto. La esperanza condicional de y dado b. O sea, ¿cuál es el valor medio de la variable y en aquellas veces que observé que b de t era x o cercano a x? ¿Ya? Entonces simulo muchas trayectorias brownianas, resuelvo, y después hago este promedio condicional. Y eso me da una estimación de la solución. Bueno, una vez que uno tiene la solución, una expresión para la solución, como un funcional del browniano, esto finalmente es un funcional del browniano, algunos incluso le llaman fórmula de Feynman-Cach para esta ecuación. Fórmula de Feynman-Cach en general significa a estas alturas que tengo la solución de una ecuación en derivadas parciales, o incluso más general, escrita como un funcional de un proceso. ¿Ya? Entonces, tengo una expresión para el U, entonces tengo un candidato para U. Entonces, ahora, si yo quiero estudiar regularidad de la ecuación parcial, entonces estudio regularidades de esta ecuación backward, y ahí ahora puedo poner G medible, F menos, o sea, cada vez menos suavidad, y estudiar la regularidad de Y. Y es un proceso, Y depende del tiempo y de omega. Entonces, es una regularidad en las dos variables, de tal manera que cuando hago este cálculo, este que está acá, eso me queda una función suave de x y de t. Y eso de alguna manera necesita derivar una esperanza condicional con respecto a x y con respecto a t. Necesito calcular variaciones en t y en x. Bueno, eso requiere un cálculo especial que ya lo hemos mencionado algunas veces, que es el cálculo Mallaban, para encontrar regularidades de esta esperanza condicional. O sea, el cálculo Mallaban permite probar regularidades de funcionales del browniano. Y una vez que podemos hacer eso, vamos a tener que la solución U tiene regularidad en el sentido más clásico. Eso me parece que es por hoy día. Y la próxima clase veremos una aplicación en finanzas. Y yo creo que será la última clase del curso. Preguntas. ¿Tenemos algún tiempo para responder preguntas? Profe, yo voy a dejar una pregunta en el chat, que acá hay mucho ruido ambiental. Dale nomás, no me molesta. Pero bueno, si quieres, prefiere escríbela. Ya, ese es un temazo. Ese es un temazo. Lo que a uno se le ocurre usualmente, que es usar Monte Carlo, es lento. En general es lento porque Monte Carlo funciona el teorema, la ley de los grandes números, el teorema central del límite. Y entonces eso tiene una aproximación, digamos, del orden de raíz de n,
si es que n tiene que ver con el número de simulaciones, ¿ya? Pero aquí uno necesita simular varias cosas a la vez. No es simular una sola variable, sino que simular es aproximar una función, ¿ya? Entonces va a necesitar muchas simulaciones. No voy a poder simular x en continuo y t en continuo, eso está más o menos claro. Eso tampoco los métodos numéricos lo hacen. Entonces hay otros métodos que permiten calcular estas esperanzas condicionales con menos simulaciones, y eso es trabajo en desarrollo siempre. En el fondo es mejorar el método Monte Carlo de alguna manera, y lo que uno hace, si uno piensa el método Monte Carlo, tiene ley de los grandes números como el término cero, teorema central del límite es como el término 1 en una especie de expansión, entonces lo que uno necesita es agregar más términos en esa expansión. Y eso significa, de alguna manera, corregir estos términos, ¿sí? Como pensando en una expansión, ¿eh? Entonces, uno puede llegar a métodos que tienen cada vez orden más creciente. Obvio, eso requiere más y más regularidad de lo que estoy simulando. Eso es más o menos claro. Tengo que pagar en regularidad si es que quiero que el método numérico funcione más rápido. Pero esencialmente, si tú quieres una precisión epsilon, vas a necesitar 1 partido por epsilon en raíz iteraciones, por lo menos. Eso es simplemente pensando en teorema central del límite. Y hay otros métodos también que están basados en unas cosas que se llaman esencialmente es usar ciertas bases de funciones para simular mejor el browniano. Como que fuera un mallado, pero es para simular mejor el movimiento browniano. Pero hay mucho desarrollo en eso, porque calcular esta solución tiene aplicaciones en finanzas, entonces lo que uno quiere es simular. Típicamente esa ecuación no es fácil de resolver, y vamos a ver un caso de esta ecuación, perdón, un caso de esta ecuación que dio origen al premio Nobel, que es el caso Black-Scholes, en el cual uno puede integrar explícitamente y tiene el U explícito en función de funciones especiales y qué sé yo. Pero en la aplicación que uno tiene en mente, uno tiene una estimación del F, una estimación del G. Bueno, el G no, el G es una cosa que uno tranza, ¿ya? Vamos a ver qué significa eso. Es el pago que uno va a recibir al final del periodo de inversión. Así que eso está acordado al principio. El G es conocido, pero el F en el fondo no es conocido porque es estimado de cómo se mueve, no sé, por el precio del activo que uno quiera invertir o qué sé yo. Entonces hay incertidumbres en el F, hay incertidumbres en la ecuación también, porque es browniano o es algo relacionado al browniano. Entonces, puede aparecer un sigma por acá, para un sigma que dependa, puede aparecer un sigma ahí, un sigma que dependa de X. Se puede complicar esta ecuación. Uno necesita métodos numéricos para resolver esta ecuación, métodos numéricos para resolver la ecuación backward en el fondo. Ahora, la gracia que tiene esto es una gracia, no sé si es demasiado convincente, pero la ecuación diferencial que uno quiere resolver es una ecuación de segundo orden. Involucra derivadas de segundo orden. Y la ecuación diferencial estocástica que está acá, en realidad es de primer orden. No parecen segundas derivadas en el sentido del tiempo ni del browniano. Si piensan que f es lineal, digamos,
La ecuación de arriba es de segundo orden, la ecuación de abajo es de primer orden. Es una ecuación, digamos, en algún sentido ordinaria. No es una ecuación parcial. Uno puede tener ecuaciones parciales también, estocásticas, por supuesto. Y ahí ya necesita un browniano que dependa de más de un tiempo. Se puede tener una cosa que se llama una sábana browniana, que es una especie de movimiento browniano que depende de dos variables, es decir, t, o xy, si uno quiere. Y entonces, ahí sí tiene sentido derivar con respecto a x y a y, entonces ahí ya puedes tener ecuaciones diferenciales parciales estocásticas. Pero tal como está resuelto acá, esto es como una ecuación ordinaria, en el sentido de ecuaciones ordinarias, o sea, que solo involucra una variable que es el tiempo, eh, con respecto a esta ecuación que es una ecuación parcial. Así que hay una ganancia, pero la ganancia se paga en que la de arriba no es aleatoria y la de abajo sí. Así que ganas algo pero pierdes otra cosa. Más preguntas. ¿Cómo les ha ido con la tarea? Yo logré avanzar harto. Estoy un poco pegado con probar el resultado tipo Fubini, Mm, pero y la pregunta 2 hoy día la voy a partir viendo. ya, pero ya lo enunciaste más o menos, o sea, es más o menos claro lo que tienes que probar. Claro, lo que pasa es que no sé también qué tanta generalidad darle al resultado, No, porque en el ¿qué fondo uno necesitas? podría llegar y probar algo como justo para lo que necesito, o probar algo mucho más general también. No, 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 no gastes el tiempo. Prueba lo que justo que necesitas, porque después ya es cosa de pescar ese resultado y generalizarlo, ¿no? Con- justo lo que necesitas. O sea, si necesitas que algo sea acotado y lo vas a aplicar para algo acotado, perfecto. Vale, No, perfecto. Gracias, no, profe. no gasten ahí tiempo, sino que prueben lo justo.